muy bueno, que hayan podido descansar. Ahora empezamos entonces con el tema sobre fracturas, luxaciones. Hoy nos estamos refiriendo a aquellas lesiones músculo-esqueléticas que muchas veces se pueden presentar cuando hacemos algún deporte, o quizás viajamos, quizás observamos algún accidente que ha ocurrido cerca de nosotros y podemos nosotros prestar nuestra ayuda, nuestros servicios, ¿verdad? Por eso es importante tener los conocimientos básicos en primeros auxilios para ayudar, ¿no? Y no para complicar las lesiones, ¿no? Y muchas veces las lesiones se ven complicadas cuando no se hace una correcta evaluación del accidentado. Muchas veces, pues, de manera precipitada, uno se acerca para ayudar, para levantar a la persona, cuando lo mejor es tenerlo inmóvil, ¿no? Quieto, hasta que se descarte la posibilidad de la presencia de alguna lesión musculoesquelética, vale decir fractura, luxación, esguince, ¿no? Bien, entonces vamos a ver unos videos primero para poder viendo cómo es la característica de estas lesiones, para poder darnos una idea de cómo podemos encontrar a una persona que pudiera estar presentando alguna de estas situaciones, ¿no? Creo que no se escucha. Agora. Bueno, acá observamos cómo la pierna está presentando una deformación, ¿no? Ante el accidente presentado. Y el dolor, ¿no? Principalmente el dolor intenso que en ese momento se instala, y la inflamación, el edema que se va a observar, ¿no? En esta otra video observemos el brazo de esta persona, ¿no? Que al exigir una fuerza por encima de la que pueda soportar el hueso, en este caso del antebrazo, miren, se fractura, ¿no? Est-ce qu'il y a le sport? Miren cómo se nota que el hueso se ha fracturado, pero no rompe la piel, ¿no? Más adelante vamos a ver de qué tipo de fractura nos estamos refiriendo. Estas son lesiones llamadas fracturas, ¿no? Que es la ruptura parcial o total de un hueso. ¿Cuáles son las causas que pueden provocarla? Prácticamente, como hemos visto, el hueso recibe una fuerza mayor de la que puede absorber, por lo tanto se rompe, se quiebra, ¿no? Se fractura. ¿A raíz de qué puede ocurrir esta situación? A raíz de caídas, traumatismos, golpes o patadas, ¿no? U otra situación que implique, pues, un choque violento, ¿no? Y que se produzca, como observamos acá en la figura, ¿no? La fractura del hueso implicado, ¿no? Ahora, hay dos tipos de fractura, ¿no? Hay una clasificación, así como en las quemaduras, que había también una clasificación, en las fracturas también tenemos una clasificación, y es fracturas cerradas y fracturas abiertas. ¿Cuándo decimos que es una fractura cerrada? Cuando la piel permanece intacta, o sea, el hueso se ha roto, pero la piel está intacta, no hay herida. Sin embargo, en la fractura abierta o expuesta, también conocida como expuesta, se origina una rotura de la piel, por lo tanto el hueso sale al exterior y se observa, ¿no? El hueso, cómo está en ese momento expuesto al medio ambiente, ¿no? Como vemos acá en la figura. Ahora acá en esta podemos observar una fractura cerrada, ¿no? Como vimos también en los videos que colocamos al inicio, ¿verdad?
la piel está intacta, pero sí se observa una deformación, ¿no? Una deformación y se está empezando a hematizar, la zona se empieza a poner enrojecida. Sin embargo, en la fractura abierta, sí, se rompe la piel y el hueso sale, ¿no? Sale al exterior y se observa. ¿Cuáles son los principales síntomas y signos que nos ayudan a sospechar de la presencia de esta lesión? Primeramente, el dolor intenso y la hinchazón en la zona lesionada. Cuando usted hace el examen del accidentado, usted va a tocar a la extremidad, por ejemplo, el brazo, y en la zona donde sienta más dolor, donde está más intenso el dolor, es ahí donde se encuentra localizada la fractura, ¿no? El punto exacto. La deformidad es evidente, ¿no? Se observa la deformación, por ejemplo, acá en la muñeca, miren ustedes la muñeca de esta persona, si nosotros observamos nuestra muñeca, está bien alineada, ¿verdad? Pero acá, miren esa deformación a raíz de la fractura que se está presentando, ¿no? Impotencia funcional, ¿a qué se refiere? Que la persona no puede mover su brazo, no puede mover su muñeca, o el lugar donde se encuentra localizada la fractura, la lesión. No puede mover, y al intento de hacerlo, el dolor se incrementa notablemente. Calor, moretones o enrojecimiento. Por supuesto, la zona se empieza a poner como amoratada, ¿no? Se empieza a poner enrojecida, va cambiando el color después, ¿no? Prácticamente la deformación y todo lo que se observa, la víctima empieza a entrar en pánico, ansiedad, ¿no? Al ver sus extremidades, cómo se encuentran en ese momento, ¿no? El hundimiento, hablamos de hundimiento cuando la fractura está localizada, por ejemplo, en el cráneo y observamos, ¿no? Zonas hundidas, ¿no? Cuando hay fractura a nivel del cráneo, por ejemplo, se pueden observar esos hundimientos. Puede haber el acortamiento o el alargamiento de la extremidad. ¿A qué nos referimos? Cuando usted compara brazo derecho con brazo izquierdo, ¿no? El brazo donde se encuentra la fractura, donde se encuentra la lesión, está o más corto o más alargado, ¿no? Dependiendo del tipo de lesión. Entonces puede haber acortamiento o alargamiento de la extremidad, ¿no? Por eso siempre decíamos, en la evaluación del accidentado, comparar, ¿no? Pierna derecha con pierna izquierda o brazo derecho con pierna, ¿no? Para ver si están equidistantes a la misma, uniformes en cuanto a tamaño, ¿no? ¿Cómo debemos actuar entonces frente a una fractura? Primeramente, tranquilizar al herido, ¿no? Tranquilizarlo, decirle que nosotros sabemos primeros auxilios, que no se preocupe, que vamos nosotros a ayudarlo, ¿no? Y que ya hemos llamado, ¿no? Recordemos siempre los pasos previos, ¿no? Cuando vamos a enfrentar una situación de emergencia. ¿Se acuerdan que era lo primero en el examen del accidentado, en la clase primera que llevamos? Primero era verificar que la zona sea segura, ¿verdad? Primero que la zona sea segura. ¿Qué más era? ¿Se acuerdan? Teníamos que evaluar su estado de conciencia, ¿no? Si la persona está consciente o está inconsciente, ¿no? ¿Qué más teníamos que evaluar? La respiración. ¿Respira o no respira? ¿Se acuerdan? El pulso, ¿no? Si podemos palpar el pulso, si lo sentimos o no sentimos el pulso. ¿Qué más? La presencia de una hemorragia, ¿no? Teníamos que verificar si hay la presencia de una hemorragia para poder atenderla de inmediato. Cuando ya se ha controlado esta primera situación, pasamos a hacer una evaluación secundaria, de la cual usted va a hacer una evaluación de la cabeza a los pies, ¿no? Buscando otras lesiones. ¿Qué otras lesiones podemos encontrar? Quemaduras, fracturas, luxaciones, esguinces, heridas, ¿no? Heridas más simples que no presenten hemorragias, ¿no? Entonces, en ese orden, el examen del accidentado, que habíamos aprendido a realizarlo, ¿para qué? Para poder priorizar nuestra atención, que es lo primero que vamos a atender, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo un caso de fracturas, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos atender este caso? Simplemente tranquilizar al herido, alertar, llamar a los números de emergencia para poder asegurar que llegue la ayuda especializada o para que sea trasladado a un centro de emergencias. Importante también inmovilizar. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a inmovilizar? La extremidad donde se encuentra la lesión, ¿ya? Y eso lo vamos a usar, lo vamos a realizar utilizando unas férulas, ¿no? Vamos a entablillar, vamos a usar unas férulas y vamos a ver en la práctica a qué nos estamos refiriendo. Yo que vamos a inmovilizar, me estoy refiriendo que vamos a utilizar, ¿no? Unas férulas que nos van a ayudar en ese objetivo, ¿no? De inmovilizar la extremidad donde se encuentra ubicada la lesión, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a inmovilizar? Vamos a utilizar, estas son, por ejemplo, férulas rígidas, ¿no? Férulas blandas, estamos refiriendo a aquellas férulas que podemos
adecuar, acondicionar con mantas, por ejemplo, o almohadas, ¿no? De tal manera que podamos nosotros cubrir la zona lesionada, ¿no? Y sostener con un esparadrapo o con algún pañuelo, ¿no? Acá podemos verlo mejor. Ahí está. Por ejemplo, férulas blandas. Acá, por ejemplo, hemos utilizado una almohada, ¿no? Una almohada bien flexible para poder inmovilizar la extremidad donde se encuentra el hueso fracturado. ¿Y con qué objetivo? El objetivo es que la extremidad no se mueva. Porque si esta extremidad se mueve, ¿qué va a pasar? El hueso roto también se va a mover. Y al moverse va a lesionar músculos, ¿no? Otras estructuras importantes, vasos sanguíneos, nervios, ¿no? Entonces es importante por ello mantener inmovilizada la extremidad donde se encuentra la lesión. ¿Ya? Entonces nos vamos a ver estas férulas blandas si es que no tenemos las férulas rígidas, ¿no? Si no tenemos estas férulas rígidas, que son aquellas que son construidas con cartón, ¿no? Cartón grueso o con madera, por ejemplo el triplé, que no pesa mucho, que es delgadito, podemos utilizarlo para poder fabricar este tipo de férulas rígidas, ¿no? Estas son las férulas rígidas, por ejemplo, ¿no? Son férulas duritas construidas con cartón. Entonces, ¿cómo yo hice estas férulas? Vamos a ver. Vamos a descompartir para poder mostrarles, ¿ya? Un poquito. Estas son, yo los construí, por ejemplo, de cartón, ¿no? Por ejemplo, esta caja de cartón. Vamos a un poquito ahí. De una caja de cartón, ¿no? Miren, ven, simple, ¿no? Yo la recorté, ¿no? De acuerdo al tamaño de la extremidad que voy a inmovilizar, ¿no? Miren, ya las he recortado, ¿no? Y las he sujetado con esparadrapo o cinta masking o cinta alcohol. Lo importante es que estén bien acondicionadas, ¿no? Que estén bien fijas, ¿ya? 2 tapitas, por ejemplo, he juntado y las he sellado, ¿no? ¿Qué consideración debo tener? Que esta férula que voy a construir debe abarcar la articulación que está por encima y la que está por debajo del lugar donde se encuentra la fractura. Por ejemplo, si mi fractura está acá en el antebrazo, entonces esta férula debe abarcar desde el codo hasta más abajo de la muñeca, ¿no? Así, miren, ¿ven? Así, miren. ¿Para qué? Con el objetivo de evitar de que se mueva, ¿no? Si yo utilizo una férula más pequeña, por ejemplo, como esta, a ver, ¿podré inmovilizar? No, ¿verdad? No está llegando ni siquiera al codo, y miren, como no llega ahí, yo puedo mover igual todo, y si se mueve mis articulaciones, pues el hueso roto también se va a mover, y al moverse va a ocasionar más daño, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que evitar, ¿ya? Entonces, a ver, entonces este tamaño no me va a ayudar, por ejemplo, a inmovilizar esta extremidad, ¿verdad? Ahora, si yo quiero, si tengo tiempo, yo lo puedo forrar, miren, con papel, ¿no? Lo fijo nuevamente con cinta mágica, con cinta de embalaje, ya tengo una férula más bonita, más preparada, ¿no? Es que tengo tiempo. Si tengo tiempo de acolcharla, también como esta, por ejemplo. ¿Cómo hice para acolcharla? A esta misma férula de cartón que construí o de triplé, que puedo utilizar también, le coloqué franjas de algodón, ¿ya? De algodón por ambos lados, y luego lo cubrí con una cinta masking, ¿no? Una cinta masking. Entonces ya tengo acolchadito, ¿eh? Acolchadita mi férula, ¿no? ¿Para qué? Para que se acomode, se amolde mejor a la extremidad donde voy a colocar, ¿no? Bien, entonces esta férula, por ejemplo, me puede ayudar para inmovilizar la zona de la muñeca, ¿no? Miren, ahí sí me podría ayudar, ¿no? Pero acá no, definitivamente no. Y acá en el antebrazo, en el brazo tampoco, miren, no llega ni al hombro ni al codo, ¿no? Debería llegar del codo hasta el hombro, ¿no? En cambio no llega. A ver, esta férula sí ayudaría, ¿no? Esta férula sí llega, ¿ven? Esta férula sí llega. Muy bien. Entonces, esa consideración quería presentarles para poder, para que ustedes vean cómo podemos improvisar, ¿no? Si no tenemos este tipo de cartón o de madera, triplé, para poder hacerla, podemos usar, como vemos acá, con cojines, almohadones, o telas, trozos de tela, de sábana, por ejemplo, acá tengo yo. Entonces yo lo cubro así, ¿no? ¿Para qué? Para evitar de que el hueso se esté moviendo, ¿no? De alguna forma voy a inmovilizar, ¿no? En algo ayuda. Lo importante es que no movamos esa extremidad. Cuando yo inmovilice, como vamos a ver en la demostración, voy a tratar de mover lo mínimo posible, lo mínimo posible para evitar de que el hueso pueda dañar, ¿no?
y también para no incrementar el dolor, ¿ya? Bien, también podemos utilizar, claro, como están diciendo, pensando algunos de ustedes, podemos usar también, por ejemplo, periódicos, ¿no? O revistas, ¿no? También, periódicos o revistas, igual, ¿no? Me sirve también para poder inmovilizar, ¿no? O sea, todo lo que pudiera ayudarme a mantener inmóvil el hueso, vale. Hasta rampas, si estamos en el campo, por ejemplo, y ahí la persona se ha caído, por ejemplo, de un árbol o ha sufrido algún accidente, podemos usar la rama de algunos árboles también, ¿no? Que no pese, por supuesto, ¿no? Ligeras nada más. Bien. ¿Qué más utilizamos para inmovilizar? Pañuelos, ¿no? Pañuelos o tiras de tela, ¿no? Podemos también hacer uso. Entonces, ¿cómo actuar ante una fractura cerrada? Tranquilizamos al herido, inmovilizamos el miembro afectado en la posición normal, y cuando yo digo en la posición normal, nos estamos refiriendo a no enderezar. Si usted encuentra el antebrazo así, en esta posición, pues en esa posición, ¿no? Si está en esta posición, por ejemplo, presentada la zona, usted tendrá que inmovilizar así como está. No debe usted acomodar o enderezar o traccionar, no lo haga, porque podemos complicar la situación, ¿bien? Ya eso lo podrán hacer en el hospital, el traumatólogo, una persona que ya con la ayuda también de la radiología, ¿no? Los rayos X, puede ver cómo se está encontrando el hueso fracturado, de tal manera que cuando haga el tratamiento definitivo ya puede hacerlo con toda seguridad. Pero nosotros no podemos estar enderezando, ni moviendo, ni alterando la forma como se está presentando esta zona. ¿Bien? Mucho cuidado. Entonces, si es posible, trasladar inmediatamente al centro asistencial, pero previamente tendremos que inmovilizar la extremidad. ¿Ya? Si no, no se puede levantar esta persona, no se puede trasladar. Entonces, acá observamos, por ejemplo, cómo están inmovilizando la zona del cuello, haciendo uso de 2 rollos, ¿no? De toalla o de almohadas, ¿no? A ambos lados, y sostienen con una tira de tela, ¿no? Bien. Ahora aquí, por ejemplo, está inmovilizando el antebrazo. Han colocado una férula en la parte externa y otra en la interna, y luego están sosteniendo con pañuelos. Y también están haciendo uso de un cabestrillo para mantener la extremidad en elevación, ¿no? Acá, en el caso de fractura en el brazo, observemos, miren, han colocado una férula que abarque desde el hombro hasta el codo, ¿no? Y una interna, aquí interna, una más pequeñita. ¿Para qué? Para que luego lo sostengan con pañuelos y luego con un cabestrillo, ¿no? Acá vemos el dedo. Muchas veces nos fracturamos o nos fisuramos, hay fisuras o la raíz por ejemplo, un ejemplo práctico, cuando jugamos básquet, ¿no? Básquet o fútbol y nos cae un pelotazo en la mano con fuerza, y a veces eso hace que se produzcan este tipo de lesiones, ¿no? Fracturas en los dedos. Entonces, acá, por ejemplo, nos está sirviendo un bajalengua, o puede ser un palito de helado también que nos pueda servir para poder inmovilizar el dedo donde se encuentra la lesión, ¿no? También podemos usar, si no tenemos, ¿no? Puede ser un lapicero, también puede ser un lapicero. ¿Qué más podemos utilizar? El dedo sano, ¿no? El dedo que está al costado y que está sano, que no hay lesión, podemos juntarlo al dedo que está afectado y lo aseguramos con esparadrapo, ¿no? Así, de esta manera, de manera horizontal. Aquí están inmovilizando la zona de la espalda, van a trasladar a esta persona. Sin embargo, ante la sospecha de una posible fractura en la columna vertebral, ¿no? Están utilizando una camilla rígida. Aquí llamamos camilla rígida, nos referimos a aquella camilla dura, que no se hunda al momento del traslado, ¿no? Porque imagínense si lo trasladamos en una manta. La manta cae, ¿no? Como no es rígida, la espalda se va a encorvar, por lo tanto, el hueso fracturado, en este caso localizado en la vértebra, va a lesionar la médula espinal, provocando probablemente su corte y lesión, que muchas veces trae pues secuelas, a veces irreversibles, ¿no? Consecuencias irreversibles. Aquí observamos en la pierna, miren cómo han inmovilizado, miren, han colocado en el primer cuadrante, miren acá, son ramitas, ¿no? Miren, ramas de arbolitos, unas ramas delgaditas que han puesto acá, y luego en la cara interna de la pierna, ¿no? Y luego han sostenido con una corbata, parece, ¿no? Una especie de corbata, pañuelo, ¿no? Entonces están inmovilizando la pierna en este caso.
Aquí se sospecha de una fractura también en el fémur, en la zona del muslo y en la pierna, por lo tanto han utilizado una férula que abarca desde la cadera hasta por debajo del tobillo, ¿no? Y luego lo han sostenido juntando la pierna sana, ¿no? Han colocado una almohada, ¿no? O pueden haber colocado telas acá entre ambas piernas para que no rocen, ¿no? Las articulaciones de la rodilla y el tobillo, ¿no? Evitando así la fricción y la posible aparición de algunas escaras, ¿no? Entonces se está cuidando bastante, se está brindando lo máximo de confort también a la víctima. Aquí abajo vemos en el cuadrante inferior, vemos que ante una fractura en la pierna han colocado una férula que abarque desde el tobillo hasta la rodilla, ¿no? Hasta un poquito más allá de la rodilla, miren, ¿ven? A ambos lados, y luego lo han juntado con pañuelos, ¿no? Lo han sostenido con pañuelos. Acá hay una sospecha de fractura en la cadera. Entonces lo que han hecho es una férula que abarque la articulación que está más arriba. ¿Cuál sería? La articulación del hombro, ¿no? Entonces una férula que llegue desde la axila hasta por debajo del tobillo, ¿no? Miren, ¿ven? Y si hay otro tipo de fractura, también han colocado acá otra férula acá y la sostienen, y con pañuelos o vendas sostienen para mantenerlo adherido al cuerpo, ¿no? Entonces, el objetivo es acá evitar que esa zona donde se encuentra la fractura se mueva. ¿Bien? Ahora, si usted no tiene férulas, en ese momento no hay tablillas, no hay cartón, no hay revistas, no hay periódicos, nada que le pueda servir, entonces mantenerlo inmóvil, que no se levante la víctima, que no lo estén haciendo cambiar de posición o moverlo, ¿no? Eso ya es bastante, ¿no? Que usted diga no lo muevan, que nadie lo toque, que no se levante, ya es mucho el ayudar en estas situaciones de fracturas, puesto que puede agravarse si se realiza algún tipo de movimiento. ¿Cómo actuar ante una fractura abierta? En una fractura abierta decíamos que el hueso salía, ¿no? Salía al exterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Vamos a tranquilizar el herido nuevamente, cubrir la herida con gasas, vamos a cubrir la herida con gasas alrededor del hueso y luego una gasa encima del hueso. ¿Para qué? Para evitar de que se pueda contaminar con el medio ambiente durante el traslado, ¿no? Luego que hemos protegido el hueso con una gasita o una tela limpia, inmovilizamos, igual, volvemos a inmovilizar la extremidad, ¿no? Con el mismo principio. Y luego trasladarlo o esperar la llegada de la ambulancia, ¿no? Que hemos alertado. Bien, muy bien, entonces vamos nosotros a hacer una demostración, ¿no? Pero antes vemos un video, vamos a ver un video para que pueda darse la idea de cómo actuar, y luego lo voy a hacer en vivo, la demostración, cómo se atiende estos casos. La escena se presenta cuando vamos llegando a un lugar donde hay escalera y venimos de mucha prisa. Tenemos una caída y el golpe lo llevó en el brazo derecho. Hay mucho dolor, pues es una probable fractura. Nosotros solo podremos hablar de probables fracturas porque no tenemos rayos X. Al llegar, el primer respondiente o la persona que va a atender, lo que no debemos hacer si alguien no sabe cómo ayudar es mover a la persona de manera brusca o traccionar. Lo que hará el primer respondiente es tratar de descubrir la parte afectada, teniendo muchísimo cuidado de hacerlo. Bueno, se observará que hay alguna deformación en el hueso, por lo que podemos hablar de una probable fractura al interior. Lo que vamos a realizar como primeros respondientes es colocar una férula. Si la persona puede, le podemos solicitar que ayude. Podemos realizar las férulas con cartón, con algún folder, con lo que tengamos a la mano. Daremos nuestra vuelta de seguridad con la venda y comenzaremos a realizar un vendaje hacia arriba y hacia abajo. Este vendaje se llama de espiga. No va a ser compresivo, simplemente va a ser para sujetar la férula y poder trasladar a la persona de una manera más segura al lugar donde realizarán la radiografía para verificar si es un esguince o es una fractura de alguna de las partes de su extremidad superior. La persona lógicamente manifestará mucho dolor, por lo que tenemos que hacerlo de manera tranquila y teniéndole cuidado.
pero ¿qué es lo que estamos haciendo con esta primera acción como primeros respondientes? Es inmovilizar de manera práctica el espacio afectado y de esta manera ya podemos ayudarla a que se levante y trasladarla a donde estén los servicios de emergencia. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a descompartir. Bien. A ver, ¿cómo hacemos para que se vea la pantalla completa? Acá, por ejemplo, estamos usando, por ejemplo, varios periódicos. Podemos juntar varios periódicos para que esté más rígido y nos pueda servir de férula, ¿verdad? Si es que no tenemos las que podemos construir con cartón, ¿no? Pero en este caso yo ya tengo construidas las de cartón, así que vamos a usarlas. Bien, entonces, acá tenemos a nuestro modelo nuevamente para poder hacer la demostración. Vamos a, perdón, ahí se ve, ¿sí? Ahí está, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Un poquito ahí. Ahí está, bien enfocadito, ¿no? Entonces, miren, si hay otra persona que nos puede ayudar para sostener la extremidad, la sostendrá así, de esta manera, ¿no? Con mucho cuidado, pero no tratemos de enderezar, ¿no? Porque vamos a ver la zona deformada, entonces no podemos nosotros enderezar. Así como encontramos la extremidad, si está en esta posición, por ejemplo, entonces yo colocaré así mis férulas, ¿bien? Teniendo en cuenta que la férula debe abarcar la articulación que está por encima y la que está por debajo, de donde se encuentra la lesión, ¿ya? Ahora, si el brazo se encuentra en esta posición, entonces, ¿dónde colocaría mis férulas? ¿Así? No, las pondría acá. Mírenme, la pondría acá abajo, ¿no? Acá abajo y otra encima, ¿no? Entonces, siempre con la consideración de que nuestra mano siempre tiene una forma cóncava, ¿no? Entonces, miren acá. Entonces, si yo voy a colocar mi férula acá, entonces esta parte cóncava que está quedando vacía, ¿no? Se recomienda llenarla, no sé si puede ayudarme acá. Gracias. Entonces, yo lo puedo llenar con un pañuelo, ¿no? Esta parte que está abajo, no tan voluminoso, sino solamente lo necesario para que sostenga la mano en la posición anatómica normal ahí, ¿ya? Para que no esté al aire, así, al vacío. Mírenme, para que no esté vacía esta zona, ¿ya? Entonces, así, sin mover, sin levantar, yo voy a ir colocando con mucho cuidado, ¿no? De tal manera que no provoque ningún tipo de movimiento que pudiera generar, incrementar el dolor o acrecentar la lesión, ¿ya? No sé bien. Entonces, si está en esta posición, yo voy a utilizar una férula acá, la otra acá. A ver, por favor, si pues tenemos ahí. Ahí está, ¿no? Ahí está. Y con la ayuda de un vendaje, con un trozo de tela, puede ser un trozo de tela, puede ser una venda. Recordemos siempre la forma correcta de sostener una venda, ¿no? Con una mano, un extremo, y con la otra el rollo. Y siempre el rollo hacia arriba, no hacia abajo. ¿Ya? No así, ¿ve? No así, sino tiene que estar así. Ahí se ve el detalle, ¿no? Bien, entonces empiezo yo siempre por la parte distal, ¿no? Así. 2 vueltas. En la parte distal, ¿no? Y empiezo yo a cruzar, ¿no? Empiezo a cruzar. Un poquito ahí para que vea. Lo estoy volteando solo para que usted pueda verlo, pero no lo haga con la víctima, ¿ya? Ahí, así. ¿Ven? Empiezo a subir. Ya empiezo a subir. Puedo hacerlo así de manera vertical, o si no, como lo vimos en el video también, ¿no? Una subía arriba, la otra cruzaba, ¿no? Iba cruzando, ¿no? Una subía y la siguiente vuelta cruza hacia abajo, ¿no? El problema es que a veces las vendas no son tan largas, por lo tanto, se me llegan a terminar. Entonces, podemos hacer uso de este tipo de vendaje que también nos ayuda a sostener las férulas, ¿no? El objetivo es sostener las férulas, que no ajuste, que no apriete, ¿ya? Porque si aprieta, puede ocasionar, pues, alteración en la circulación, ¿no? Entonces la víctima me puede estar diciendo de que está empezando a sentir adormecimiento, ¿no? O alguna otra molestia en las zonas distales de los dedos, ¿no? Entonces siempre, vamos a girar un poquito, miren cómo queda acá, miren cómo queda acá los dedos quedan descubiertos, ¿ya? Descubiertos, miren los deditos, ¿ve? ¿Con qué objetivo? O sea, no debo cubrir todo. Es importante dejar los dedos y las uñas descubiertas para poder ir observando si es que hay alguna alteración en la circulación, ¿ya? Si yo pellizco o trato de provocar un poco de dolor y la víctima me dice que no siente nada, que lo siente adormecido, probablemente o esté muy apretado el vendaje o también puede ser el hueso, ¿no? Que esté comprimiendo algún nervio, ¿no? Entonces,
Si presentara la víctima alguna de estas sensaciones, o se observa que las uñas se están empezando a poner moradas, ¿no? De color morada por la falta de oxígeno, puede ser que algo esté muy apretado, entonces tengo que volver a colocar mis férulas. ¿Bien? Bien. Ahora, esto no termina acá, sino que yo mantendré el brazo en elevación. ¿Ya? Una vez realizado la inmovilización, con mucho cuidado, yo podré colocar de esta manera la extremidad para poder colocar el cabestrillo. Entonces acá sostengo aquí. Bien, el cabestrillo, ¿se acuerdan del cabestrillo? Era un trozo de tela de 1 metro por 1 metro, ¿no? De 1 metro por 1 metro, sería bueno que ya los tengan ustedes en casa, por lo menos 2, ¿no? 2 en casa para poder usarlo en cualquier situación, ¿no? ¿Cómo hacemos? Unimos la punta con punta para formar un triángulo, ¿ya? Para formar un triángulo, un poquito más atrás para que se pueda ver las... Ahí, ¿no? Ya. Entonces, miren, formo mi triángulo con este trozo de tela, ¿ya? Y la punta va a ir para el lado donde se encuentra la lesión, ¿ya? Así, por abajo, por debajo, ¿no? Así, ¿ya? Así, la punta acá, ¿ya? Este otro extremo cruza hacia arriba, ¿ya? Cruza hacia arriba, aquí acomodo, ¿ya? Ahora voy a hacer el nudo por atrás. ¿Se acuerdan del nudo? Siempre va hacia un lado, nunca, volteamos por favor, nunca detrás de la nuca, ¿ya? Porque esta es la zona cervical de la columna vertebral, entonces nada debe comprimir en esta zona, por lo tanto el nudo debe ser o a la derecha o a la izquierda, usted va, de acuerdo a donde se encuentra localizado, o hace el nudo a un costado, ¿ya? A un costadito ahí. Y debajo del nudo podemos colocar un pañuelo o cualquier otra telita para evitar de que el nudo comprima esta zona muscular, generando dolor, incomodidad, ¿no? Muchas veces los traslados son muy largos, demoran 1 hora, entonces es importante que no tenga otra molestia, ¿no? Aparte de la que ya tiene acá, ¿verdad? Ahora, este lado de acá, yo lo puedo asegurar, no sé si puede girar un poquito para acá. Estamos girando, rotando acá a la víctima para que no se pierdan ningún detalle. Esta zona de acá, para que no quede así suelta, mírenme, ¿no? Lo cual es preocupante porque el codo puede salir, ¿no? No se encuentra sostenido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si no tenemos un imperdible para poder sostenerlo así, que se vea bonito, podemos usar un esparadrapo, ¿no? Podemos usar un esparadrapo, aunque a veces no es suficiente, ¿no? Un esparadrapo y colocamos así, ya, ¿no? Nos ayuda. Pero si no tenemos ni esparadrapo, ni cinta máscara, ni nada, entonces podemos fácilmente un nudo, ¿no? Un nudo, simplemente, ¿no? No se complique. ¿Ya? El objetivo es de que el codo esté sostenido de tal manera que él pueda ser trasladado con toda seguridad. Ahora sí, vamos a acomodar acá para que pueda sostener toda la extensión del antebrazo. Ahora sí, pedimos que suelte el bracito, ahí está, ¿no? Mírenme, entonces ya el brazo está inmovilizado y sostenido con un cabestrillo, ¿no? Listo para ser trasladado a un centro de emergencia o para que espere la llegada de la ambulancia, ¿no? Para que espere, porque muchas veces situaciones a veces de desastres, de emergencias, no solamente hay un herido, sino varios, entonces usted ya atendió uno, ¿no? Lo deja así, ya va a atender a otro, ¿no? Entonces ya esta persona puede esperar tranquila. El hecho de haber inmovilizado ayuda mucho a que disminuya el dolor. Prácticamente, si usted alguna vez no sufrió ese tipo de lesiones, para los que han presentado, yo tampoco lo he presentado, pero sí he atendido estos casos, y cuando yo he inmovilizado, la víctima me dice que ya ha disminuido el dolor, ha disminuido. ¿Por qué? Porque el hueso ya no está rasgando, ya no se está moviendo, por lo tanto no está generando otras lesiones. ¿Bien? Bien, entonces ahora sí vamos a retirar el cabestrillo, ¿no? Miren cómo quedó acá, la punta del cabestrillo, ahí está. Bien. Vamos a retirar el vendaje, ¿no? A ver, ¿cuál era la otra posición como podríamos encontrar el antebrazo? Vamos a ver. Ahí está. Ya, nosotros lo encontramos así, ¿verdad? En esta posición. Ahora lo vamos a encontrar en esta posición, ¿ya? O sea, así, de perfil. Ya usted encuentra a la víctima con el brazo fracturado y en esta posición. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos una acá y otra a este lado. Miren, una férula
interna y otro a este lado, ¿no? Para que sostenga, por favor. Ahí, ¿no? Igual, ¿no? Para que esta zona no quede así, la zona de la mano vacía, colocamos nuevamente nuestro pañuelito, ¿no? Pañuelito, perdón. Pañuelito, una gasita, algo para que esté sostenido, ¿no? Mírenme, ahí, ¿no? Ahora empezamos nuevamente al vendaje, ¿no? Al vendaje correspondiente, nuevamente. Repetimos, ¿no? Cómo se sostiene la venda, así. Y empezamos a vendar desde la parte distal, la parte más alejada, con 2 vueltas para poder asegurar la zona, y luego empezamos a cruzar, ¿no? Empezamos a cruzar, estirando la venda o la tela que estamos utilizando, de esta manera, ¿no? Así, ¿no? Así, ¿no? Y colocamos nuestro ganchito acá, ¿no? Si no tenemos ganchito, también no se complique, haga un nudo ahí, ¿no? Lo amarra, ¿no? Prácticamente como son el objetivo acá es que, miren, acá, por ejemplo, miren cómo está quedando acá esto. Cuando yo quiera doblar no voy a poder, entonces tengo que tratar de tener mucho cuidado en esto, porque si yo no tomo en cuenta ese detalle, hago que doble el brazo y la férula le está presionando acá, ¿no? Le está presionando, ¿no? Entonces eso, ¿ve? No puede provocar pues mucha incomodidad y también una lesión puede, ¿no? Puede presentarse también. Entonces, antes de hacer eso, acomodaré bien la férula bonito ahí para que no se genere ese tipo de presión, y luego con mucho cuidado, ¿no? Ya lo doblaré así, ¿no? Y siempre teniendo cuidado que la férula no le esté ocasionando una presión. Por eso es siempre importante hablar con la víctima, decirle cómo se siente, si se siente bien, o hay una molestia, algo que esté comprimiendo, ¿no? Siempre ir preguntando, ¿ya? Y luego colocamos nuestro cabestrillo. ¿Bien? Bien. Bien, ¿no? Bien. Ahora sí, vamos a hacer en pierna. ¿Ya? ¿Cómo sería la inmovilización en una pierna? Vamos a ver. Para ello nos vamos a la camilla. Vamos a invitar al colaborador para que nos ayude en la zona del... Vamos a sacar esta silla para que puedan ver mejor. Ahora sí. Sí, sentado, las piernas acá y sentado. Como es pierna, ¿no? Vamos a sospechar que la fractura está en una pierna. Entonces, ¿qué consideración debemos tener? ¿Dónde deben llegar hasta dónde deben llegar las férulas? ¿No? Si es acá en la pierna, ahora vamos a acomodar la cámara. Ahí se ve, ahí sí se ve. Entonces, lo primero, verificar, ¿no? ¿Dónde se encuentra la lesión? En la pierna, en este caso, aquí. Entonces, tiene que abarcar la férula de la rodilla hasta por debajo del tobillo, ¿no? De la rodilla, ahí, a ver. Esta férula sí nos ayuda, miren, ¿ve? Esta férula anterior no nos ayudaría, quedaba debajo de la rodilla, ¿no? Entonces, esta sí abarca esa extensión, ¿ya? Pero antes de colocar las férulas, vamos a colocar las tiras de tela. ¿Por qué? Porque en este caso, como es en pierna, ¿no? Es un poco problemático estar levantando para poder ir vendando, ¿no? Va a ser un poco difícil. Entonces, lo que vamos a hacer... ¿Este no me lo pregunta? ¿Sí? ¿Sentado? Sí. Hacia allá. Ya. Primero vamos a colocar las tiras de tela, ¿ya? Entonces, así como se encuentra la pierna, yo no la voy a mover ni nada, ¿no? Lo menos posible. Entonces voy a pasar la tira de tela por acá, mírenme, por aquí, y luego lo voy a arrastrar hacia atrás, ¿ya? Acá tengo la otra tira de tela. Por ese espacio que está vacío acá debajo del tobillo, paso mi tira de tela, ¿no? Va la segunda, ¿no? Dependiendo del largo de la pierna, puedo colocar hasta 3, ¿no? Hasta 3, ¿no? Acá coloco otra más. Otra tira, ¿no? Puede ser pañuelos, telas, corbatas, ¿no?
pero nunca alambres, ¿no? Porque los alambres demasiado comprimen, son muy delgados. ¿Ya? Ahora vamos a colocar las férulas. Ya colocamos las tiras de tela dispuestas a la parte más alta, media, inferior. Si necesitamos otra tira más, lo colocaremos también. Ahora vamos a colocar ambas férulas, ahí, ¿bien? Con la consideración de que abarque la articulación que está por encima y la que está por debajo, ¿no? Entonces, ahí por favor, se puede poner acá. Gracias. Ahora sí, voy a empezar a anudar, y el nudo tiene que ir hacia afuera, o sea, nunca hacia adentro, ya hacia esta cara interna no. ¿Por qué? Porque esta pierna va a chocar con la zona lesionada, y si hay un nudo acá también puede provocar presión, ¿no? En la pierna sana. Entonces, el nudo siempre hacia afuera, ya, hacia afuera, así. Fuera. El objetivo es sostener las férulas. Sostener las férulas. No debe ser muy apretado ni muy suelto tampoco, ¿no? Si está muy suelto no va a lograr el objetivo de inmovilizar, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿ves? Ya está. Listo. Miren, ¿ven? Entonces ya logré inmovilizar, ¿no? La extremidad, en este caso de la pierna, ¿no? Si fuera una fractura acá en el fémur, ¿no? En el muslo, entonces esta férula debe abarcar desde el tobillo hasta acá, hasta la cadera, ¿no? Toda esta extensión, ¿ya? Toda esa extensión. Ahora, si la persona tiene zapatos bien colocados y no hay lesión en el pie, pues podemos mantener el zapato colocado, no hay que retirarlo, ¿no? Porque de alguna forma el zapato ayuda también a que la posición del pie se mantenga, ¿no? Estable, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda también a inmovilizar esta zona. Pero si hay una lesión en el pie, ahí sí hay que tener la consideración de poder retirar, porque a veces esta zona se va a empezar a hinchar, ¿no? Entonces, en esa situación sí hay que tener bastante criterio y decisión si retiramos o no, dependiendo de la situación que se está presentando, ¿ya? Bien, puede ayudar a colocar cosas frías también, ¿no? Colocar, así como en las contusiones, que recomendamos colocar objetos fríos, ¿no? Geles o hielo cubierto en tela, en una telita, para ir aplicando, ¿no? Para 15 minutos cada hora. ¿Para qué? Para que evitemos que esta zona se empiece a hinchar demasiado y evitemos, pues, ese complique, ¿no? Muy bien, entonces vamos a retirar la garganta. Temprano siempre estamos un poco así, un poco roncos, ¿no? Después de un domingo, más. Listo. Entonces, así hemos inmovilizado esta zona. Bien. Ahora vamos, nos ponemos de pie un ratito para hacer la demostración, en caso de una fractura. Gracias. La sillita, por favor. La sillita. Ahora vamos a hacer una fractura abierta. ¿Se acuerdan de la fractura abierta? La silla, por favor. Decíamos que era una fractura abierta cuando el hueso rompió la piel, ¿no? Se rompió la piel y salió al exterior, ¿no? Entonces observa el hueso expuesto, ¿verdad? Se observa el hueso. Entonces vamos para ello utilizar vamos a utilizar la férula. Vamos a imaginar que es acá en el antebrazo para que se pueda observar bien el detalle, ¿no? Necesitamos cómo inmovilizar un hueso. A ver, vamos a imaginar que este es el hueso, ¿no? A ver, ahí sosténgalo, por favor. Ahí, ¿no? Vamos a imaginar que este es el hueso que ha salido, ¿ya? Azul para que se pueda notar, o rojo, si desean rojo. A ver. Rojo. Ahí. Mejor, ¿ya? Para que se pueda ver. Si el hueso ha salido al exterior, es muy probable que también venga acompañado de una hemorragia, ¿verdad? Puede haber hemorragia, prácticamente es bastante frecuente esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a poder hacer presión directa sobre esta zona porque hay un hueso fracturado, un hueso roto. No podemos hacer directamente la presión, ¿ya? Lo que sí podemos hacer es cubrir con gasitas alrededor, ¿no? Alrededor del hueso, ¿ya? Alrededor del hueso, y podemos hacer presión en la zona distal, ¿ya? ¿Cómo es esto? Esta zona es irrigada por una arteria, ¿verdad? Ahora, ¿por dónde pasa esa arteria? Un poquito por acá. La arteria que irriga el antebrazo, la arteria principal, es esta arteria humeral, ¿no? Entonces, ¿dónde la encontramos? En esta zona. Entonces, si yo presiono acá, en esta zona, voy a ayudar a detener
o va a controlar la hemorragia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Lo coloco detrás. A ver, ya, un poquito. Acá, un poquito la silla más acá. Entonces, si hay presencia de hemorragia, yo me coloco a este lado, ¿no? Y comprimo en esta zona. Miren, ¿ven? Acá, donde se encuentra la arteria, que está prácticamente a la altura de la flexura del codo, ¿no? Entonces yo presiono acá, ¿no? Y en la zona donde se está provocando la hemorragia, coloco gasas, ¿ya? Coloco gasitas alrededor del hueso, ahí, alrededor de la herida, ¿no? Para suavemente hacer presión, suavemente, ya no hago la presión con fuerza acá en esta zona, sino en la parte distal, ¿ya? Puede ayudar también colocar cosas frías, ¿no? Geles o bolsas de hielo frío en esta zona, pero siempre cubiertos con toalla, ¿no? ¿Ya? Nunca directo el hielo a la piel porque quema. Bien, luego que hemos detenido la hemorragia, ¿no? Vamos a proceder a cubrir el hueso. Ya vamos a proteger el hueso. ¿Para qué? Para que no se exponga, ¿no? Para que no se exponga al medio ambiente contaminado, ¿no? Entonces colocamos gasitas alrededor, pero miren, acá hay un detalle que me estoy olvidando. Claro, como es hay que protegernos las manos, ¿verdad? Hay que utilizar guantes, ¿verdad? Hay que protegernos, siempre cubrirnos con guantes para evitar el riesgo de exposición ¿a qué? A fluidos corporales, ¿verdad? Que pueden, la persona puede estar puede ser portadora de alguna enfermedad, entonces mejor tener en cuenta la protección, ¿no? Ya las medidas de bioseguridad. Entonces, colocar gasitas alrededor, ¿no? Del hueso para protegerlo, para evitar de que se pudiera contaminar, y podemos cubrirlo con una tela, ¿no? Una tela limpia, o un vendaje, también puede ser un vendaje, podría ser un vendaje también. Vamos a alistar esto. Ya, puede ser ¿no? Una telita. Puede ser una telita, si es que no tenemos gasas, una tela, pero una tela limpia, recién planchada de preferencia, ¿no? Para evitar que se pueda contaminar, y cubrimos, ¿no? Cubrimos la zona así. Solamente cubrir, ¿eh? No vamos a hacer nudo, nada, ¿no? Con mucho cuidado. Cubrir nada más, ¿para qué? Para evitar de que el hueso, al estar expuesto, pueda contaminarse, ¿no? Se vaya a contaminar, ¿ya? Listo. Entonces ya está protegido, no estoy presionando, simplemente estoy cubriendo nada más, ya para que las gasas se mantengan en la zona donde las he colocado. Ahora voy a inmovilizar, porque se trata de una fractura, ¿verdad? Ahora voy a colocar la férula en la zona donde no se encuentre el hueso expuesto. El hueso está acá, ¿ve? Entonces acá yo no podría poner, ¿verdad? No podría poner la férula, ¿no? Entonces siempre el criterio para colocar las férulas, ¿ya? En este caso, así como se encuentra, ¿ve? Ahí, ¿ya? Recordemos siempre que esta zona no debe quedar vacía, ¿no? Por lo tanto, vamos a ayudar de un pañuelito o un trozo de gasa, ¿no? Ahí, ¿ya? Con mucho cuidado. Bien. Ahora vamos a proceder a vendar, ¿no? Un poquito más para acá, para continuar. Aquí. Empiezo a hacer 2 vueltas circulares. Igual, como hicimos, ¿no? Como en el anterior caso, empezamos a cruzar, teniendo mucho cuidado que al momento de vendar también no vayamos a presionar la zona donde se encuentra el hueso, ¿no? ¿Ya? Siempre con mucho cuidado. Entonces ahora vamos a colocar, como ya está inmovilizado, ya lo puedo mover en bloque, de esta manera, ahí nomás. Y coloco mi cabestrillo, ¿no? Coloco mi cabestrillo. Recordemos el cabestrillo, ¿no? Un pañuelo triangular. Puede ser un pañuelo, podemos acondicionar con una sábana, puede ser también usamos, nosotros las damas usamos esos mantitas, ¿cómo se llama ¿cómo? Chal, ¿no? Lo que tengamos, ¿no? Lo que tengamos a la mano y que pueda servir para sostener esta extremidad, ¿no? Entonces colocamos así, esta otra punta aquí, cruza acá, ¿no? Y anudamos atrás, ¿no? Lo que ya nosotros conocemos, ¿no?
Siempre cuidando acá que esté bien colocado, para que el brazo esté bien sostenido. Esta zona del codo, igual, hacemos un nudo acá, ¿no? Hacemos un nudo, colocamos un imperdible, ¿no? Entonces ya tenemos atendida con primeros auxilios esta situación de fractura, en el caso de una fractura abierta. ¿Bien? Bien. Siempre tratando de no mover mucho a la víctima, ¿no? Hablándole, dándole siempre el aliento, ¿no? A pesar de la situación crítica que está atravesando, para que no le pueda generar mayores problemas, ¿no? Muy bien. Bien. ¿Ya? Vamos sacando. Muy bien. Ahí está, ¿no? Sacamos el hueso. Muy bien. Listo. Gracias. Eso. Ahora sí, no tenemos cabestrillo. Por ejemplo, si no tenemos cabestrillo, ya hemos colocado todo. Si la víctima tiene una chompa, podríamos nosotros hacer esto, ¿no? Por ejemplo, mira, acá está. Entonces, esta hoja, esta parte de su chaleco, lo levanto, ¿no? Lo levanto. Ahí, ¿ve? Y acá lo coloco un imperdible, ¿no? Miren, ¿ve? Un imperdible acá. Un imperdible acá, ¿para qué? Para mantener sostenido el antebrazo, ¿no? Para que esté sostenido con las férulas, con todo, ¿no? ¿Ya? Pero primero hay que colocar, por supuesto, la férula, ¿no? La férula bien colocada y después ya puedo utilizar, ¿no? Levantar esta chaqueta, si es que la tienen más amplia, mejor, y lo aseguro con imperdibles, ¿no? ¿Bien? En el caso de no tengamos con qué sostener. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Entonces, ya hemos visto cómo actuar en estos casos. Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta? Si no, para poder continuar. A ver, estamos acá. Vamos a ver este video. ¿Ya? En este caso, esta persona se ha caído, es una persona ya adulta mayor, ¿no? Y como vamos a observar, hay una sospecha de una fractura en la cadera, ¿no? Entonces, en estos casos, no moverlo. Si no tengo férula, no tengo nada para inmovilizarlo, mantenerlo quieto hasta que llegue la ayuda especializada. Abrigar a la víctima y conversar, ver su estado de conciencia, cómo está su respiración, su pulso, ¿no? Siempre es importante monitorear esta situación. Bien, entonces vamos a ver el video. Inmoviliza la extremidad afectada. Si estuviera deformada, no intentes colocar los huesos en su sitio. Avisa a los servicios de emergencia y sigue sus instrucciones, en particular si se trata de una fractura con herida abierta. Abriga a la víctima hasta que lleguen los servicios de emergencia. No des de comer ni beber a la víctima. Bien. Ahora vamos a ver cómo se moviliza en el caso del dedo, ¿no? Para darnos una idea de cómo, utilizando un bajalengua o un palito de helado. La ayuda de alguien que nos va a mostrar. Si, por ejemplo, se produce una fractura o un esguince en una extremidad, en este caso en un dedo de la mano, lo mejor para inmovilizar es utilizar un palito de helado o un bajalengua, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Colocamos el bajalengua dentro de, bajo el dedo, vamos a fijar, si te puedes sostener un poquito ahí con esa otra mano, ahí, y vamos a fijar con telas. Muy importante tener presente que cuando uno coloca las telas, siempre deben ser colocadas en diagonal. ¿A qué me refiero con esto? Uno fija y permite dejar esta extremidad en reposo en diagonal, ¿ya? De esta forma. Si yo fijo en esta forma, como podemos ver ahí en la cámara, permite que la extremidad, y en este caso el dedito, quede bien fijado y mantenga una circulación adecuada. No es lo que a veces uno ve que le colocan así, le dan vuelta por acá y todo. ¿Y qué pasa con esto? Que afecta la circulación y por lo tanto
¿qué va a pasar? Que este dedo, aparte de la inflamación propia de la lesión que va a tener, por la compresión del mismo vendaje, va a inflamarse más. Este es un tipo de inmovilización de dedo y que nos va a permitir favorecer el reposo de la extremidad para que sea evaluada por un médico, porque siempre es importante que sea evaluada, porque a veces puede ser aparentar un esguince por gran deformidad y dolor, puede tener un poquito de hematoma, pero también puede ser una fractura, y ya sabemos que las fracturas pueden ser lineales. Bien, entonces, como hemos visto, es bastante sencillo, ¿verdad? Vamos a continuar ahora con el tema de dislocación o luxación, ¿no? Ese es otro tipo también de afección que pudiéramos estar enfrentando, ¿no? ¿A qué nos referimos con la luxación? Es la separación permanente de las dos partes de una articulación, dice, ¿no? Puede haber fractura o desgarro del ligamento, ¿no? Eso ya en el hospital probablemente se defina, ¿no? Qué tipo de lesión es, pero por los rayos X, ¿verdad? Y la evaluación del especialista. Pero nosotros, si tenemos sospecha de que hay una lesión musculoesquelética, sea fractura, luxación, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y siempre actuar como si fuera una fractura, ¿ya? Siempre vayámonos a lo más grave para poder tener todos los cuidados y no pecar por exceso de confianza, como se dice, ¿no? Y podamos generar más lesiones. Entonces, ¿dónde es más comúnmente presentar este tipo de lesión, de la luxación? En el hombro, tobillo, en la mano, ¿no? ¿A causa de qué? De traumatismos, ejercicios bruscos, ejercicios intensos, continuados y una previa preparación, dice, ¿no? ¿Qué significa eso? Hemos estado mucho tiempo en pandemia, no hemos salido, probablemente algunos de ustedes no continúan haciendo ejercicios, y ahora sí quiere hacerlo, ya está motivado, quiere empezar nuevamente su rutina de ejercicio. Entonces, si usted va a reiniciar nuevamente, tiene que hacerlo de a pocos, ¿no? De forma gradual. No puede empezar con ejercicios intensos, ¿ya? Entonces es importante, hay que hacer un acondicionamiento, le llaman, ¿no? Hay que acondicionar al cuerpo para que poco a poco vaya tolerando la actividad física, que va a irse incrementando a medida que vamos avanzando en el ejercicio, ¿no? Ejercicios más simples, luego la siguiente semana, o de acuerdo a cómo le recomienden el entrenador, va a ir ya incrementando la dificultad, ¿no? En los ejercicios. Entonces, tenemos que tener una preparación previa, no podemos irnos bruscamente, ¿no? Por eso hablamos también del calentamiento, ¿no? Estamos calentando, antes de hacer el ejercicio, calentamos, ¿no? Y todos tenemos que hacerlo, no solamente nosotros, sino miren, hasta los profesionales, ¿no? Los deportistas profesionales calientan antes de salir a la cancha, ¿no? Entonces, todos tenemos, antes de realizar algún ejercicio o alguna actividad física, sea o no por deporte o otra actividad que usted está realizando en casa, hay que prepararnos, ¿no? Físicamente, a calentar el cuerpo, ¿ya? Para evitar ese tipo de lesiones. Bien, entonces la luxación, ¿cómo se presenta? ¿Con qué síntomas? Dolor intenso, hay dolor intenso, hinchazón, la zona se empieza a hinchar, y el extremo del hueso se encuentra fuera de lugar, dice, pero dentro de la piel, o sea, no ha roto la piel en este caso, ¿no? En este caso no ha roto la piel, puede estar dentro, ¿no? Acá, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, miren, ve, cuando a veces, por motivo de violencia, a veces a los niños, ¿no? Se le jalonea el brazo, ¿no? Con fuerza, imaginen la fuerza de un adulto a un niño ¿no? Tan delicado, y a veces lo que hace es que sus huesitos, pues a veces salgan, ¿no? De la cápsula articular, ¿no? Tanto en el codo, en el hombro, dependiendo de la fuerza, ¿no? Entonces, en estos casos, habiendo ocurrido el accidente o ese tipo de acciones, lo que tenemos que hacer es aplicar frío en la zona. ¿Cuánto tiempo? 10 a 15 minutos, ¿no? Aplicar frío en la zona, no hielo directo, ¿no? Siempre que apliquemos frío, siempre con una telita envuelta para que el frío no le dé directamente a la piel, bien, bruscamente. Y luego inmovilizamos la zona luxada y vendarla, ¿no? Dependiendo de la situación. Y acudir al médico, por supuesto, para que se defina el tipo de lesión que se está presentando para poder recibir la atención definitiva. ¿Bien? En cuanto a un esguince, cuando es esguince nos estamos refiriendo a la lesión de los ligamentos, ¿no? Que unen los dos huesos que forman una articulación, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, las famosas torceduras, ¿no? Que muchas veces ocasionan ese tipo de esguinces, ¿no? Acá, ¿qué observamos? Empieza a hinchar, a inflamar, y la presencia de un hematoma en el tobillo, ¿no? Aquí, justamente, aquí es la lesión, daño en los ligamentos del tobillo, acá esta estructura que vemos acá, señalizada en la figura, ¿no? ¿Bien? Entonces, ¿qué debemos hacer? Al igual que en las lesiones anteriores, también aplicar frío en la articulación lesionada.
inmovilizamos el miembro afectado y evitamos en lo posible que la víctima siga caminando, ¿no? Si es en el pie, evitar que siga caminando o corriendo o haciendo el deporte que estaba realizando cuando se produjo el accidente, ¿no? Entonces, sí, evitar, importante que se siga moviendo porque si no va a complicar la situación, ¿no? Acudir al médico, por supuesto, para el diagnóstico definitivo y el tratamiento. Entonces, acá vemos cómo están aplicando frío en la zona, ¿no? Con la ayuda de una bolsa de gel, ¿no? En la rodilla, por ejemplo, mírenme acá en el codo, para evitar de que se pueda formar un hematoma de esa consideración, ¿no? Mírenme, marcado, está bastante hinchado, ¿no? Como un moretón grande, ¿no? Un hematoma. Luego procedemos a vendar la zona para inmovilizar la zona donde se encuentra el esguince, ¿no? Un vendaje en la rodilla o si es en el codo, ¿no? Acá vamos a observar en este video cómo se atiende estos casos. Bien, entonces, como vemos, evite poner peso sobre la articulación ya que puede empeorar la lesión, dice, ¿no? Entonces, eso tener siempre mucho cuidado, ¿no? Bien, cuando trasladamos sobre todo a la víctima. Bien, entonces, para terminar, vamos a hablar rápidamente sobre el botiquín de primeros auxilios, algunas consideraciones rápidas, y luego vamos a realizar un pequeño examen de 5 preguntas nada más. Yo voy a mandar un link para que usted lo pueda contestar, ¿ya? Marcando nada más, no hay que escribir nada, solamente hay que marcar, ¿ya? Pero vamos a terminar primeramente con lo que es botiquín de primeros auxilios. Lo importante, ¿qué características debe tener? ¿No? Debe ser un material liviano, porque muchas veces tiene que ser trasladado de un lugar a otro, ¿no? Sobre todo en momentos de remotos, que hay que sacar pues el botiquín y probablemente no tengamos uno portátil, entonces habrá que buscar el que tenemos en casa, dentro de casa, ¿no? Para poder llevarlo, ¿no? O poder ser trasladado. Entonces, de preferencia que sea de un material liviano. Ayudaría mucho tener un maletín de primeros auxilios, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser trasladado con toda comodidad y facilidad. ¿Dónde debe estar ubicado? Debe estar ubicado en una zona donde haya iluminación y buena ventilación, ¿ya? Pero teniendo en consideración que no le dé el sol directamente, ¿ya? Cuando decimos adecuada iluminación, tengamos cuidado que no le dé los rayos del sol directamente sobre el botiquín, porque si no va a deteriorar el contenido, ¿no? Si tenemos algunos medicamentos, probablemente puedan ser dañados por el excesivo calor al cual se están sometiendo de la radiación. Debe tener un rótulo o señal por fuera. ¿No? Un rótulo o señal por fuera que indique que es un botiquín. Podemos poner una cruz roja, una cruz verde. Lo importante es que todas las personas del área o de la casa puedan identificarlo. ¿Bien? De fácil localización, por supuesto, cuando lo ubiquemos, siempre que esté en el mismo lugar y que no esté cubierto por ningún tipo de mueble o esté cubierto por algo que pudiéramos haber colocado temporalmente, ¿no? A veces colocamos el botiquín, por ejemplo, en una pared y de pronto empezamos a poner cajas, ¿no? Muchas veces hemos visto esto en las empresas, que a veces cuando visitamos, ¿dónde está el botiquín? Nadie sabe dónde, pero después empiezan a sacar unas cajas y ahí estaba el botiquín, ¿no? Detrás de las cajas, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado la ubicación y que siempre esté bien localizado, ¿no? Que se localice fácilmente. Fácil de abrir, nos referimos a que no esté con llave, ¿no? A veces, bueno, a veces se pone llave porque a veces se da la situación que a veces se va perdiendo las cosas, ¿no? Pero en la medida posible que podamos concientizar a todos de que es una herramienta que nos va a ayudar en momentos de emergencia y que debemos cuidar, ¿no? Pero si no se da la situación y hay necesidad de cerrarlo, entonces que la llave siempre lo tenga la persona que va a estar en el turno, ¿verdad? Y que la llave siempre esté pues en un lugar que todos conozcamos, ¿no? En un lugar donde siempre vamos a encontrar. En ningún cajón cerrado, por supuesto, porque si no, preguntan, ¿quién tiene la llave? Lo tiene el responsable, ¿no? Y hoy día no le toca al responsable, por ejemplo, ¿no? Entonces eso tenemos que cuidar, ya organizarnos bien para que la llave del botiquín, en el caso tenga que cerrarse, siempre esté listo en cualquier momento que se le requiera, ¿no?
Ahora, ¿qué debe contener un botiquín? ¿Qué materiales? Jabón, ¿no? Jabón, importante el jabón líquido, de preferencia, ¿para qué? Para poder curar una herida, por ejemplo, ¿no? O lavarnos las manos en ese momento. Puede ser cualquier tipo de jabón, un jabón más simple incluso recomendaríamos, ¿no? Porque a veces hay jabones ya medicados que venden en la farmacia para curación de heridas y a veces tienen en su composición yodo. Y da la casualidad que a veces que la persona que estamos curando puede ser alérgica al yodo, ¿no? Y al tener este jabón, ese contenido puede provocar alguna reacción alérgica, ¿no? Enrojecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, en estos casos, mejor un jabón neutral, un jabón líquido, normal, que nos ayude a remover la tierra, la suciedad, ¿no? Ya cuando llegue al hospital, ya el médico pues va a utilizar otro tipo de jabón especial para poder atender, ¿no? ¿Qué más necesitamos? El suero fisiológico, dice, ¿no? Suero fisiológico que nos va a ayudar para la curación de heridas, pero si no lo tenemos en ese momento, nos puede servir agua hervida fría para curar una herida, ¿se acuerdan? Agua hervida fría, ¿verdad? Ya que nos puede servir también para la curación de herida o para, en otro caso, para otro tipo de limpieza que tengamos que realizar, ¿no? Agua hervida fría, bien. Entonces, alcohol. Alcohol también es importante para desinfectar los objetos que probablemente vamos a utilizar, pero ya el alcohol ya no lo utilizamos en la curación de heridas, ¿se acuerdan? Porque pudiera también irritar la piel, ¿no? En primeros auxilios, jabón líquido, ¿no? Agua, esparadrapo, ¿no? Y la gasa, ¿no? La gasa importante para poder limpiar la herida, ¿no? Algodón. El algodón nos puede servir ¿para qué? A ver si se acuerdan. Hemos utilizado el algodón para acolchar las férulas, ¿se acuerdan? Claro, ¿no? Pero no para curar la herida, mucho ojo. Para curar una herida no se utiliza algodón porque deja mucha pelusa, ¿ya? Se utilizan gasas, ¿ya? Gasas estériles. Guantes desechables. Importante también, guantes desechables, no deben faltar, ¿no? De preferencia una cajita de guantes desechables que donde vienen 100 unidades, ¿no? Cuesta 20 soles. Bueno, ahora por la pandemia se ha subido el precio tremendamente, pero antes estaba en 20 soles, ¿no? Imagínense cómo ha cambiado, ¿no? Bien, guantes desechables, importante. Pinzas, tijeras, bueno, pinzas, si no las tenemos, no es algo necesario, importante tenerlo, porque también amerita tener, pues, equipos para poder esterilizarlas, ¿no? Las tijeras sí podemos tener, importante para cortar la ropa de la víctima o para cortar algún otro material, ¿no? Termómetro oral para poder controlar temperatura. Las férulas, por ejemplo, las férulas, si son muy grandes, pueden estar fuera del botiquín, pero cerca a ellas, ¿no? Cerca al botiquín para tenerlas listas en caso amerite su uso. Goteros también, caja de fósforos, también es importante, vasos descartables. ¿Qué más? Analgésicos, entre los analgésicos, los básicos nada más, ¿ya? No es necesario tener muchos medicamentos dentro del botiquín, porque tienen que ser con prescripción médica, ¿no? Sin embargo, podemos tener paracetamol, ibuprofeno, por ejemplo, ¿no? Como algunos de los analgésicos en el caso que sea necesario, ¿no? Sobres de suero oral, también eso lo necesitamos, por ejemplo, en el caso de una persona que esté con diarrea, ese sobre de suero oral se diluye en 1 litro de agua y ya tenemos una solución para hidratar, ¿eh? Podemos hacer uso también de ese tipo, o si no, tener un suero ya diluido que venden en la farmacia, ¿no? Ya viene con sabores, incluso de fresa, de granadilla, ¿no? Con sabores de piña, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda ser más tolerado por la persona que lo va a beber, ¿no? Sobre todo si se trata de niños, ¿no? Antihistamínicos, lo menos posible, porque en realidad eso es importante que el médico lo indique, ¿no? Pero podríamos tener una clorfenamida quizás, ¿no? Pero siempre estos medicamentos siempre con indicación médica, ¿no? Cremas o ungüentos de efecto antiinflamatorio local, por ejemplo, nos referimos a algunos que contengan diclofenac, ¿no? Que nos ayuden en el caso de golpes, por ejemplo, que no haya heridas, no haya fracturas, ¿no? Que no haya fracturas, porque si hay fractura usted no puede frotar, ¿no? No puede sobar, no puede frotar nada, porque eso provocaría mayor dolor y incremento de la lesión. Ya, entonces mucho cuidado, ¿no? Estas cremas o ungüentos de efecto antiinflamatorio que pueden ser, por ejemplo, para un dolor, cuando tenemos, por ejemplo, un dolor a nivel de la espalda o un lumbago, por ejemplo, una cervicalgia, ¿no? Un dolor por la postura que hemos adoptado y estamos un poco adoloridos por el ejercicio que hemos hecho, podemos frotar, pero si hay una sospecha de fractura, nunca se debe usar ungüentos ni masajear la zona, ¿no?
¿Qué más necesitamos? Acá está todo, linterna, también es importante tener una linterna, porque a veces las emergencias se producen de noche, ¿no? Ya hemos experimentado, en caso de terremotos, ¿qué pasa? Se nos va la luz, ¿no? Se nos va la luz y el agua, ¿no? Entonces es importante tener nuestra linterna, las pilas siempre afuera para que no se vayan a sulfatar, ¿no? Y vayan a malograr nuestra linterna, ¿ya? Lápiz también es importante para ir anotando, o bien la indicación que nos van dando por vía telefónica, los números de emergencia, o para ir anotando algunas observaciones que estamos viendo, ¿no? Un manual de primeros auxilios también es importante para poder tener uso en el caso de que no nos acordemos en ese momento de cómo actuar en cada caso, y nos ayudaría también a tener una forma de tener una acción de cómo actuar en el caso que no nos podamos contactar con los números de emergencia, ¿no? Y ya que hablamos de los números de emergencia, esta lista de teléfonos también debe estar en el botiquín o cerca del teléfono, ¿ya? Para que cuando sea necesario poder llamar, ¿no? Bomberos 116 y el SAMU, que son las ambulancias del Ministerio de Salud, el 106, ¿no? Estos números también que tengan todos la facilidad de poder tenerlo a la mano. Debe estar en un lugar seguro el botiquín, por supuesto, ¿no? Si es que hay niños en casa, ¿no? Siempre un poco alto para que no tengan ellos la posibilidad de poder jugar o utilizar los productos que pudieran traer por consecuencias, ¿no? Hago una lista del contenido y péguelo a la tapa del botiquín. Claro, es importante saber qué contiene mi botiquín, qué cosa tenemos, qué está por terminarse también para poder ir reponiendo, ¿no? Es importante también ir reponiendo lo que ya se utilizó. Verificar que todo esté bien empacado y marcado, ¿no? Revisar también los medicamentos que ya están vencidos o dañados, ¿no? Probablemente ya se utilizaron algunos, ya que ya no se pueden volver a utilizar. En el caso de las gasas, por ejemplo, cuando mencionábamos, las gasas tienen que estar bien selladitas y debemos observar su fecha de vencimiento también, ¿verdad? Para ver si se pueden utilizar o no. Si encontramos un sobre de gas abierto, ya no se puede utilizar porque podemos provocar infección en la herida, ¿no? Además, a ver, otra consideración, bueno, si es que hay instrumentales que se han utilizado, tipo pinzas, tijeras, deben lavarse y secarse y guardarse nuevamente, ¿no? ¿Para qué? Para que su próximo uso lo encontremos lista para ser utilizada. ¿Ya? A veces las guardamos húmedas y cuando queremos usar la tijera ya está oxidada la tijera, ¿no? Entonces, después de haberla utilizado, lavarla y secarla bien, bien, que se seque al ambiente, bien sequecita, y luego lo colocamos nuevamente al botiquín. ¿Bien? Para administrar medicamentos se debe tener en cuenta las contraindicaciones, dice, por supuesto, ¿no? Siempre tener en cuenta el paracetamol es una pastilla muy suave, pero sin embargo, de preferencia siempre con alimentos, ¿no? Que el estómago tenga contenido, porque si no puede irritar, sobre todo si es el ibuprofeno, irrita más todavía la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, siempre tener cuidado si la persona también ha tenido algún efecto secundario anteriormente cuando utilizó estos medicamentos, ¿no? Muy bien, entonces eso es primeros auxilios básicos, ¿ya? Entonces a continuación vamos a tener un breve examen, ¿ya? Esperemos que no tengan dificultad para entrar al link. Yo voy a colocar el link aquí en el chat, ¿ya? Para que ustedes puedan dar un clic ahí e ir respondiendo. Son solamente 5 preguntas, ¿ya? 5 preguntas nada más. Un ratito. Acá. Voy a colocar el link. Enlace. Acá está. A ver, voy a pegar. Ya, este es el enlace, ya, el link. Denle clic al link, ¿no? Y les va a salir, coloquen su nombre, y luego van a ir respondiendo pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. Cada pregunta tiene tres alternativas, marca una nada más, marca una alternativa nada más, para poder luego ver, el objetivo del examen es ver, autoevaluarnos, ¿no? Cuánto hemos aprendido, ¿no? Y qué nos falta, y qué nos faltaría por aprender, ¿no? Para poder tenerlo en cuenta también en la próxima capacitación que nosotros realicemos. Bien, entonces, mucha suerte. Ahí está el link para poder dar el examen. De clic al link y procede usted a responderlo.
Si hay alguna duda, me consultan para poder ayudarlos, ¿no?